Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo apunte general sobre mitología egipcia. La mitología egipcia es uno de los sistemas religiosos más antiguos y sugerentes del mundo, un universo simbólico donde los dioses solares, las fuerzas naturales y los espíritus protectores explican el origen del cosmos, el orden social y el destino del alma. Sus relatos desde la creación surgida del océano primordial hasta la resurrección de Osiris y el triunfo de Horus sobre el caos revelan una visión profundamente unida a la naturaleza y a la noción de Moat que vamos a ver más adelante, que es la armonía que sostiene el mundo. Explorar la mitología egipcia es adentrarse en una tradición que combina poesía, teología, magia, filosofía y que aún sigue fascinando por su riqueza y misterio. Nos va a servir enormemente para ver a los demás filósofos posteriores, así que tenemos que saber qué es la mitología egipcia, cómo se configura y todos sus elementos. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, antes de comenzar con la mitología egipcia, les tengo que señalar algunas precauciones, porque la mayoría de los nombres de los dioses egipcios no son los nombres originales, sino que son adaptaciones griegas que se difundieron masivamente en la antigüedad clásica y luego pasaron al mundo moderno. O sea, lo que hoy conocemos por los nombres como Isis, Osiris, Anubis, Horus, Thoth, Neftis, Ta o Ra no son las pronunciaciones egipcias, sino versiones helenizadas, creadas por los escritores griegos para hacerlos comprensibles dentro de su propio sistema fonético. Por lo tanto, esto no significa que los griegos cambiaran los dioses, pero sí trasladaron los nombres egipcios a formas que pudieran pronunciar y escribir, a veces perdiendo matices fonéticos importantes. Los egipcios escribían con jeroglíficos, sin vocales marcadas, por lo que la reconstrucción moderna, por ejemplo, Aset en vez de Isis, Wesir o Asir por Osiris, Or por Horus, Yehuti por Thoth, es aproximada y depende del trabajo de egiptólogos modernos. De hecho, digamos, para empezar, Egipto no es la palabra, digamos, en egipcio que se debiera decir. Los egipcios jamás llamaron a su tierra Egipto. Ellos usaban el nombre de Kemet, que es la tierra negra, en referencia al limo fértil del Nilo y a otras cosas que vamos a hablar de mitología. También usaban Tameri, que es la tierra amada, o Tawi, que es las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. El nombre de Aegyptus entonces es griego y parece derivar de Huatapa, es decir, la casa de Ka del Ka de Ta. Ahí vamos a ver también lo que es el Ka y vamos a ver también quién es Ta. Por lo tanto, los griegos lo oyeron, oían todas estas palabras y la adaptaron fonéticamente y lo aplicaron todo al país. Entonces los nombres clásicos de los dioses griegos son, por ejemplo, cuando estamos hablando de Isis, Aset, de Osiris, Wesir o Asir, de Horus, Or o Eru, Anubis, Impu, Thoth, Yehuti, Neftis, Nebet, Het. Ta es casi tal cual como se oye, o sea, Ta. Este nombre es P-T-A-H, que lo vamos a ver en detalle su historia. Y también el conocido Ra, ¿ya? Más cercano, o sea, por lo menos la pronunciación de Ra es más cercano, pero hoy sabemos que se pronuncia en realidad como si dijéramos Re, ¿ya? Entonces los griegos adaptaron estos nombres basándose en cómo los oían. Y también en cómo podían representarlos con su alfabeto. Así entonces se formó la forma helenizada que llegó a India, Roma, Arabia y luego al Renacimiento. Y entonces, ¿por qué usamos los nombres griegos y no los egipcios? Bueno, por tres razones principales. Las obras que circularon por Occidente eran griegas, como Heródoto, Plutarco y Diodoro.
La lengua egipcia dejó de escribirse después de la conquista romana, o sea, los jeroglíficos se perdieron. La egiptología moderna, es decir, siglo XIX, empezó usando ya los nombres clásicos por conveniencia académica. Hoy, sin embargo, igual hay un esfuerzo por recuperar las formas nativas que habíamos señalado anteriormente, pero las formas griegas siguen siendo las más conocidas para divulgación general. Entonces, ¿eso significa que no estamos estudiando la mitología real? No, significa que la conocemos a través de un filtro lingüístico griego, pero los mitos, símbolos prácticos y teologías siguen siendo las de los egipcios. Ujú. O sea, aquí solamente se afectó los nombres con respecto a su pronunciación. Entonces, para divulgación, sí, son los nombres que todo el mundo reconoce. Para una precisión académica también conviene dar ambas formas en todo caso. Pero el tema es que así se conoce generalmente. Así se conoce generalmente. Entonces, todo lo que vamos a decir ahora es con respecto a la pronunciación griega de los nombres de los dioses y también del mismo Egipto. ¿Mm? La mitología egipcia debe abordarse no como un conjunto fijo de historias aisladas, sino como un tejido simbólico que expresa la forma en que los antiguos egipcios comprendían el mundo, el poder, la naturaleza y la muerte. Cada mito, cada dios y cada imagen responde a un contexto ritual, político o teológico, y su sentido cambia según la región, el templo o la época. Por eso estudiarla exige mirar más allá de los relatos conocidos, como vamos a ver, de Osiris, de Ra, para entender sus múltiples versiones. Porque ahí después vamos a conocer la función del faraón, por ejemplo, como garante del orden cósmico, la central de Moat como principio de armonía universal. Porque sólo así, de esta forma, vamos a poder apreciar esta tradición en toda su profundidad, evitando aquellas lecturas simplistas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ver aquí un valor que tiene esta complejidad de la mitología egipcia. Entonces, para empezar, cuando uno habla de mitología egipcia, en realidad está hablando de varias escuelas teológicas distintas, cada una surgida en una ciudad importante y con su propio modo de explicar la creación, el funcionamiento del cosmos y el origen de los dioses. O sea, Egipto no tuvo un libro sagrado unificado, tuvo templos, sacerdotes y centros religiosos que desarrollaron tradiciones paralelas. Estas versiones no se contradicen en un sentido hostil, se solapan, dialogan, se influyen y con el tiempo se combinan. Cada escuela proyecta la identidad política y espiritual de su ciudad. Por eso conocer estas escuelas es esencial para comprender por qué existen varias narraciones sobre la creación del mundo, el nacimiento de los dioses o el surgimiento de la humanidad. Entonces la primera escuela es la escuela de Heliópolis, que es una de las más antiguas y más influyentes. Allí se creó la cosmogonía de la Eneada, encabezada por Atum y seguida por Shu, Tefnut, Geb, Nut y los 4 hijos de Nut, que son Osiris, Isis, Set y Neftis. Esta visión enfatizaba el surgimiento del mundo desde el Nun, mediante la autogeneración de Atum, y pone en el centro al Sol como una fuerza ordenadora. Es una teología profundamente vinculada al faraón porque Osiris y Horus aparecen aquí como modelos del rey vivo y del rey muerto. Entonces, la escuela de Heliópolis define una estructura genealógica clásica de un panteón egipcio. Por otro lado está la escuela de Menfis, que presenta una visión más intelectual y casi filosófica. Su dios principal es Ptah, creador mediante la mente y la palabra. Según esta teología, Ptah, que se escribe P-T-A-H, forma el mundo con el corazón, la mente y con la lengua. Todo existe porque Ptah lo piensa y lo pronuncia. Es una teología muy distinta a la heliopolitana porque no depende de genealogías divinas, sino de un principio creador abstracto. Menfis, capital política y artística durante largos periodos, desarrolló esta cosmovisión para reforzar la centralidad de Ptah como patrón de artesanos y arquitectos, pero también como principio creador universal. Entonces, hasta ahora tenemos dos escuelas, la escuela de Heliópolis y la escuela de Menfis. Hay una tercera escuela que es la de Hermópolis, que es la que propone la célebre Ogdóada, que son los 8 dioses primordiales, Nun y Naunet, Ge y Jejet, Kek y Keket, Amón y Amunet.
En esta versión la creación no surge de un Dios individual, sino del equilibrio o desequilibrio entre las fuerzas primordiales del caos. A partir de esas fuerzas aparece el primer montículo o el huevo cósmico del que nace el Sol. Y aquí el creador es resultado no de un punto de partida. Por eso esta visión explica muy bien la naturaleza cíclica del cosmos egipcio. El orden nace del caos, pero el caos nunca desaparece. También está la escuela de Tebas, que combina elementos de las tradiciones anteriores, pero coloca a Amón como Dios supremo. Amón es el oculto, el que no se ve pero se siente, y que puede fusionarse con Ra para formar Amón-Ra, rey de los dioses. Entonces la teología tebana es más política que cosmogónica, porque surge de una época en que Tebas se vuelve centro de poder. Su visión del creador enfatiza la trascendencia y el misterio divino, mostrando a Amón como un dios que no necesita genealogía para existir. Aún así, adopta elementos de Heliópolis y Menfis y los reinterpreta en clave tebanizante. Luego tenemos la escuela elefantina, en la frontera sur. Desarrolla una cosmogonía centrada en el Nilo. Su triada Ahnum, Satis y Anuket explica el origen del mundo y de la vida a partir del agua que fluye desde el sur. Hnum moldea a los seres humanos en su torno de alfarero, Satis dirige las aguas de la inundación y Anuket personifica el brazo fecundo de la corriente. Esta visión, en todo caso, que es la más terrenal y también es la más geográfica. El origen del cosmos se entiende desde la perspectiva concreta del Nilo como fuente de vida. Entonces, estas son las 4 escuelas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de entrar en la mitología egipcia. Porque estas escuelas, eso sí tenemos que entender, que no compiten entre sí, se suman. Los egipcios no esperaban coherencia absoluta, aceptaban que el mundo es demasiado grande como para que tuviera solamente una explicación. Por eso podían convivir Atum, Ta, Amón, Hnub y el huevo cósmico sin conflicto teológico. Por lo tanto, cada escuela expresaba un aspecto de la verdad divina desde su ciudad, su historia y su mirada del mundo. Por otro lado, también tenemos un corpus teológico. Claro, porque como habíamos dicho anteriormente, la mitología egipcia nunca tuvo un libro sagrado, sino un conjunto de textos que a lo largo de más de 2000 años fueron construyendo la visión religiosa del país. Los más antiguos son los textos de las pirámides inscritos en las cámaras funerarias de los faraones del reino antiguo. Allí se narran las primeras cosmogonías del himno al sol, el papel de Atum, de Ra, de Kefri y las fórmulas que permiten al rey ascender al cielo. Esta es la base de toda teología egipcia, un universo que nace de un océano que se llama Nun, que ahí lo vamos a ver. Con el paso del tiempo surgen los textos de los sacrófagos, que democratizan la religión funeraria. Ya no solo el rey, sino también personas comunes pueden acceder a la vida eterna. Estos textos amplían la mitología y profundizan en el Duat, narran episodios del ciclo de Osiris, describen peligros, hechizos, guardianes y paisajes, todo del más allá. Se empieza a tomar forma de la idea de un viaje espiritual que el difunto debe atravesar con la ayuda de los dioses. Más tardíamente aparece el libro de los muertos, llamados por los egipcios el libro de la salida al día, que es una recopilación flexible de fórmulas, himnos, instrucciones para guiar el alma en su renacimiento. Y en sus páginas se encuentra la escena del pesaje del corazón ante Osiris, el papel de Maat, el uso de amuletos como el ojo de Horus y el escarabajo, y la promesa de que el difunto puede renacer igual que el sol. Es de algún modo la síntesis más popular del pensamiento religioso egipcio. Junto a estos textos funerarios existen grandes obras de cosmología visual, como el libro de Abduat, que describe la travesía del Sol por las 12 horas de la noche. Es una obra clave para entender la renovación diaria del cosmos y la lucha contra Apep, la serpiente del caos. El libro de las puertas, está el libro de las cavernas, que continúan esta visión al detallar los distintos reinos, guardianes y misterios del más allá, mostrando una geografía sagrada donde Osiris y Ra se encuentran y se funden. En ellos se refuerza la idea de que la eternidad es movimiento, vigilancia, purificación y renacimiento. Los himnos solares, los textos grabados en templos y los relatos rituales preservan las enseñanzas de las grandes escuelas teológicas de Heliópolis, Hermópolis, Menfis y Tebas.
En estos fragmentos dispersos se explican las distintas teorías de la creación, las fusiones divinas, la historia de la diosa lejana y el papel del faraón como mediador. No son libros en el sentido moderno, pero juntos forman una tradición viva que explica el origen del mundo, el papel de los dioses y el destino del alma. Y bueno, una vez explicado esto, tenemos que entender que la mitología egipcia entonces tiene una diversidad de relatos, una variedad por la cual, recordemos, ninguno está compitiendo entre sí, sino que son relatos que se unen, que se entretejen, que se entrelazan. Hay una que otra distinción que vamos a ir viendo, porque ahora vamos a contar el relato desde el origen hasta lo último. Pero claro, vamos a ir viendo esto y vamos a decir qué pensaba cada escuela también. Lo primero que tenemos que pensar en la mitología egipcia, y digamos, esto es lo que la mayoría de los corpus están de acuerdo, es el Nun. Es el Nun. Este es el punto de partida para comprender la mitología egipcia, el Nun. ¿Y qué es el Nun? Es el océano primordial, sin forma, del que todo emerge y al que todo podría regresar. Piénsenlo así como un océano negro, imagínense un océano negro, ¿ya? No hay luz del sol, está todo negro. Y en esa oscuridad está el Nun, que es un océano negro. No es un antes temporal, es una condición eterna. O sea, el Nun siempre ha estado. Entonces hay un océano negro. También se le llamaba a este océano negro las aguas del caos. Y ahí reinaba la oscuridad y el silencio. Eso es el inicio de toda la mitología. O sea, en primer lugar tenemos un océano. Y claro, desde este océano surgen unos determinados acontecimientos. Y es ahí donde las escuelas se dividen, digamos, en el sentido de que empiezan a explicar cómo pasó el origen del mundo o qué pasó, digamos, en el Nun en un determinado momento. Entonces, la escuela heliopolitana que habíamos señalado nos dice que en el Nun, en un determinado momento, un monte se elevó de las aguas. O sea, como estábamos diciendo, todo estaba tranquilo, en silencio, en oscuridad, y de repente del océano se eleva un monte. Y a este pedazo de tierra se le llamó el montículo primordial. O sea, si antes estábamos hablando del océano primordial, al surgir este montículo se le llama el montículo primordial. Y con el tiempo se le dio el nombre también de Benben. Luego una deidad que estaba latente en las aguas, de pronto decide emerger y manifestarse. En realidad el montículo existió porque era la verdad, o sea, era la voluntad del dios Atum de manifestarse. Entonces así comienza, de acuerdo con la teoría heliopolitana, el origen de Ra. Ahí vamos a ver después cómo se desarrolla esto. Y está la teoría hermopolitana. En Hermópolis, la creación no la inicia un solo dios, sino un grupo de 8 deidades primordiales, como ya habíamos llamado las Ogdóadas, organizadas en parejas masculinas y femeninas. Y cada pareja representa un aspecto del caos anterior al mundo. Nun y Naunet son las aguas primordiales. Hek y Jejet, lo infinito. Kek y Keket, la oscuridad. Amun y Amaunet, lo oculto. Estas fuerzas del caos cooperan para que surja el montículo primordial, y desde él aparece el sol, a veces como un huevo cósmico o como el ave Benú. Esta teología explica que el orden nace de la interacción entre múltiples potencias del caos. De hecho, fíjense que cuando nosotros hablamos de este huevo cósmico y nace el ave Benú, eso es lo que después los griegos van a llamar el ave fénix. Naunet era el aspecto femenino o la consorte de Nun, depende de la escuela teológica que estemos hablando. De cierta forma, Naunet era representada con cabeza de serpiente. Hek encarna lo infinito y lo limitado, aquello que no puede ser calculado ni dividido. Su presencia en la Ogdóada expresa la idea de que
antes de que haya creación, no existe orden ni tiempo ni contorno. Todo es vasto, ilimitado, sin estructura. Es aquel que permite el surgimiento del montículo primordial. Hejet era su contraparte femenina. ¿Ya? Como sabemos, siempre en esta ogdoada hay una parte masculina y una parte femenina. Kek es la personificación masculina de la oscuridad primordial dentro de la teología hermopolitana. Su papel es fundamental para entender cómo los egipcios concebían el estado anterior a la creación, un mundo sin luz, sin diferenciación y sin posibilidad de percepción. Kek no representa la oscuridad como algo maligno, sino como una condición natural, anterior al amanecer cósmico, el espacio donde aún no ha surgido la claridad que permitía la existencia del orden. El Nun, recordémonos, el Nun, donde está ese océano negro y con profunda oscuridad y silencio. Junto a su contraparte femenina, Keket simboliza que antes de la primera luz existía una oscuridad total que contenía en sí misma la posibilidad del surgimiento del sol. Esta oscuridad no es ausencia estéril, sino potencia fértil. Es el punto de partida desde el cual la luz adquiere sentido cuando aparece. Amón y Amaunet forman la cuarta pareja de la ogdoada hermopolitana, el grupo de 8 deidades que representan los distintos aspectos del caos primordial que estamos hablando. Mientras Nun y Naunet simbolizan las aguas, Hek y Hejet la infinitud, Kek y Keket la oscuridad, Amón y Amaunet nos hablan de lo oculto, aquello que existe pero permanece invisible, inaccesible y no manifestado. Su nombre mismo, Im, significa el oculto. Y este rasgo define su función porque representan el poder creador que todavía no ha mostrado su rostro al cosmos. Amón no es todavía el gran dios estatal del reino nuevo, sino una potencia primordial, sin forma ni rostro, una fuerza latente que se encuentra escondida dentro de este océano. Representa aquello que existe sin ser visto, la semilla del acto creador que aún no se revela. Su contraparte femenina, la Maunet, completa este principio como la dimensión receptiva y velada del oculto. Juntos forman el aspecto más profundo y misterioso del caos, lo que está presente y sin embargo permanece sin manifestarse. Hay otra historia que nos habla del gran ganso que se posó en el montículo primordial. Ahí depositó el huevo por el cual nació el ave Benú que habíamos hablado. Y Benú es una ave primordial, descrita generalmente como una garza real, a veces como una ave pescadora o un ibis, que desempeña un papel central en el montículo inicial de la creación. Su nombre proviene de la raíz egipcia WBN, que significa brillar, levantarse, surgir como cuando el sol amanece. De ahí que los griegos se inspiraran y tomaran esto como el ave fénix, ¿no? Desde allí, desde el montículo primordial, este ganso emite el primer grito que rompe el silencio del caos o libera la primera luz que anuncia el amanecer cósmico. Algunos dicen que Benú es la Ba, es decir, es el alma de Ra o de Atum, lo que significa que es la manifestación espiritual inicial del Creador antes de tomar forma más estable. Por eso Benú es el símbolo mismo del renacimiento, de la primera luz que emerge de la oscuridad primordial y de la energía vital que inicia la creación. Entonces vean que hasta ahora hemos tenido varias versiones de todo lo que pasó al principio y en el origen del universo, ¿no? Y todas, si bien coinciden en cosas generales, por ejemplo en el Nun, la verdad es que todas van tomando un énfasis distinto. Algunos se concentran en los dioses, en Kek y Keket, Het y Hejet, y otras se concentran en el ganso, ¿no? Pero tenemos otra también que es el loto. Del Nun emergió un loto azul, la flor que se abre con la luz del amanecer y se cierra al anochecer. Su comportamiento natural lo convirtió en símbolo perfecto de ese renacimiento solar. Cuando el loto primordial abrió sus pétalos, reveló en su interior al niño solar, una manifestación luminosa del primer amanecer del mundo. En algunas versiones este niño es Ra, apareciendo como un recién nacido, mientras que en otras es Nefertem, el joven dios asociado a la belleza, que lo vamos a ver. Nefertem, de hecho, es descrito a menudo como el loto que surge del Nun, encarnando la delicada
la delicada línea del primer brote que emerge en el mundo, todavía informe. El acto de apertura de la flor marca el inicio del tiempo, el nacimiento del día y la instauración del orden cósmico. O sea que en esta versión del loto primordial, fíjense ya, estaba el Nun en el principio de los tiempos, en el origen del cosmos, y de repente de las aguas, de debajo de las aguas, aparece un loto. Aparece un loto con un tallo bien grande, aparece un loto, comienza a abrirse y adentro del loto está esta manifestación, este niño, que se lo figura de esa forma. Tenemos también la tradición de Menfis, donde el origen del mundo se explicaba a través de una de las teologías más abstractas, filosóficas y sofisticadas de todo Egipto, la teología menfita, que como habíamos dicho se centraba en Ta. El mundo no aparece como una generación corporal, sino que por el pensamiento y la palabra. Esto es lo que decía la teología Menfis. Y según esta tradición, antes de que existiera cualquier cosa, Ta concibió en su corazón, que para los egipcios era desde el pensamiento y la intención, todas las formas del cosmos. Luego, mediante su lengua, pronunció esos conceptos y al nombrarlos les dio existencia. El Nun seguía siendo la masa primordial informe, pero Ta no emergía físicamente de ella. La creación ocurría cuando su mente organizaba el caos interiormente y su palabra lo transformaba en realidad. Así los dioses, los seres vivos, las ciudades, los templos y las leyes del mundo son pensamientos pronunciados por Ta. O sea, no hay ningún procedimiento material, corporal, sino que es solamente por la inteligencia de Ta. La forma más clásica de presentar a los hijos de Ta es mediante su triada familiar que representa el ciclo fuego, vida, creación. Sekhmet, la hija y esposa de Ta, diosa leona del fuego, la venganza divina, la guerra y la sanación, representa la energía feroz y purificadora. Su naturaleza ardiente es el comportamiento perfecto del carácter constructivo de Ta. Nefertum, el hijo de Ta y Sekhmet, es el dios del loto, la belleza, el perfume y el renacimiento solar. En muchos mitos nace dentro del primer loto que emerge del Nun, razón por la cual es un dios asociado al amanecer y a la primera luz. Esta tríada forma el núcleo del culto de Menfis y expresa la idea de que la creación implica tanto potencia destructora, Sekhmet, como armonía renacida, Nefertum. En épocas posteriores, especialmente durante el Reino Nuevo y el periodo greco-romano, aparece otra figura considerada también hijo de Ptah, que es Imhotep, el sabio arquitecto médico y sacerdote divinizado, constructor de la pirámide escalonada de Djoser. Tras su muerte fue venerado como hijo de Ptah y dios de la medicina del conocimiento. Es un caso único, porque es un hombre histórico convertido en dios y adoptado en la genealogía de Ptah. En los textos menfitas, especialmente en la estela de la piedra de Shabaka, se dice que todos los dioses nacieron del corazón y de la lengua de Ptah. Esto convierte a toda la Enéada y a muchas otras divinidades en hijos del Creador. Desde esta perspectiva, entonces, Ptah no solo tiene una familia concreta, sino que se vuelve padre de todos los dioses, un rol similar al de Atum en Heliópolis. La tríada de la elefantina. La tríada de elefantina es una de las más antiguas y coherentes simbolismos de todo Egipto. Nació en la isla de Elefantina, frente a Asuán, en la primera catarata del Nilo, justo en el punto donde el río entra a Egipto desde Nubia. Para los egipcios ese lugar no era un simple punto geográfico, era un umbral sagrado, donde comenzaba el Nilo, donde la vida entraba en el país, donde el agua surgía desde lo invisible. Por eso la tríada que allí se veneraba está completamente orientada al agua, la creación y la fertilidad. Todo comienza con Hnum, el dios carnero. En Elefantina se creía que él era el guardián de las fuentes subterráneas del Nilo, esas aguas misteriosas que brotaban desde el Nun para alimentar la inundación. Hnum no solo protegía la entrada del río, era el artesano divino que modelaba a los seres humanos en su torno de alfarero. Cada persona, su cuerpo, sus huesos, su aliento, era moldeada por Hnum,
con arcilla del Nilo y luego animada por la energía vital que él mismo insuflaba. Por eso su papel es doble, no solo custodia el agua que da vida, sino que crea la vida misma con esas aguas. Es el padre, el demiurgo, el artesano del mundo humano. Junto a Hnum aparece Satis, que es su esposa. Ella es la diosa que abre el camino de la inundación. Como antigua deidad de la frontera sur, Satis protege a Egipto en su límite más vulnerable y a la vez dirige la llegada de las aguas sagradas. Su iconografía, con la corona blanca del Alto Egipto y su jarrón de agua expresa su rol. Satis es la flecha que atraviesa, el impulso que hace que la crecida avance hacia el norte y renueve la tierra. Representa el movimiento inicial, la abertura del canal que permite que el poder creador de Hnum se extienda por todo el país. La tercera figura es Anuket, la hija joven de Hnum y Satis. Ella no es simplemente otra diosa del agua, sino la corriente viva del Nilo, el flujo que abraza, acelera y fertiliza la tierra. Si Satis abre el paso, Anuket es la energía que corre, que envuelve el valle, que lleva el limo fértil a los campos y que hace brotar la vida. Por eso su nombre es la abrasadora. Su relación con el agua es más íntima, más terrestre y más humana. Representa la gracia, la nutrición, la belleza y el impulso vital. La crecida del Nilo era celebrada como la llegada de Anuket y su culto tenía un fuerte componente nubio, reflejo del contacto fronterizo y de la mezcla cultural en la región. La tríada de Elefantina no es una familia arbitraria, sino un ciclo cosmogónico perfecto, porque Hnum modela la vida con la sustancia del agua, Satis abre el camino y guía la inundación hacia Egipto, y Anuket distribuye y vitaliza esas aguas, convirtiéndolas en fertilidad y abundancia. Así, esta tríada simboliza el recorrido del agua divina desde su origen oculto, pasando por su impulso inicial hasta su llegada amorosa y vivificante con Anuket. Es una visión geográfica, como habíamos señalado, pero también religiosa y emocional del Nilo, que condensa tres deidades perfectamente articuladas. Una vez entonces explicado este origen del universo y de la cosmovisión egipcia, vamos con uno de los dioses más importantes, quizá el más conocido, que es el dios solar Ra. Ra es el dios solar por excelencia de la mitología egipcia. Es una fuerza luminosa que organiza el cosmos y el principio visible de la creación. Es la manifestación de la luz que emerge del Nun en el primer amanecer del universo, el Dios que hace posible la diferenciación entre día y noche, y la deidad que ordena el tiempo, la vida y el equilibrio natural. Aunque al inicio Ra fue un dios solar, independiente, centrado en Heliópolis, con el tiempo se convirtió en una figura universal presente en todas las teologías como fundamento del orden cósmico. En su forma más antigua, Ra aparece como el sol en su punto más alto, resplandeciente y pleno. Su ciclo diario, que es el nacimiento al amanecer, el esplendor al mediodía y la declinación al atardecer y el renacimiento en la noche, no solo describe el movimiento solar, sino que expresa una visión profunda sobre la vida, la muerte y la renovación. Para los egipcios, Ra no muere, atraviesa la noche navegando por el Duat, enfrentando a la serpiente Apophis, y cada día renace victorioso. Este ciclo eterno muestra que la existencia del mundo depende de su capacidad de triunfar continuamente sobre las fuerzas del caos. Aunque su forma principal era el disco solar, Ra podía aparecer como un hombre coronado, como un hombre con cabeza de halcón o como un halcón propiamente tal. Podía asumir la forma del escarabajo que empuja el sol por el cielo, que es la imagen asociada a Kepri, que es la fase matutina del sol. En el mundo subterráneo, el dios adoptaba formas múltiples, seres momificados, cabezas de carnero, serpiente o pájaros, flores o plumas. Cada forma correspondía a un estado del sol en su viaje diario: amanecer, cenit, ocaso, noche y renacimiento. La idea clave entonces es que Ra tiene varios nombres, pero también tiene varias formas. Pero excepto uno, su nombre secreto, que es el más poderoso de todos y que ningún dios conocía. Vamos a ver de qué se trata esto después. El escarabajo, que habíamos mencionado, está relacionado directamente al dios Kepri, que es una de las formas de Ra.
Kepri es el sol naciente, el primer impulso de luz que aparece en el horizonte después de las tinieblas. Su nombre significa el que deviene, el que surge, el que se transforma. Los egipcios observaban cómo el escarabajo pelotero empujaba con sus patas traseras la bola de estiércol que formaba, moviéndola como si fuera un pequeño sol rodante. Esa imagen natural se convirtió en metáfora cósmica, porque así como el escarabajo empuja su esfera, Kepri empuja el sol a través del cielo, haciéndolo renacer cada mañana desde la oscuridad del Duat. Pero además de Ra, está Amón-Ra. Y Amón-Ra es una síntesis teológica que surge cuando el culto de Ra en Heliópolis se une al culto de Amón en Tebas. ¿Te acuerdan que hablábamos de Amón en la teología tebana? Bueno, Amón era originalmente, acuérdense, el oculto. Se le llama Amón, Amún también. Y era un dios misterioso, invisible y primordial. Cuando Tebas se convierte en capital durante el Reino Nuevo, sus sacerdotes desarrollan la idea de que Amón no solo es oculto, sino que también la fuerza creadora suprema. Al fusionarse entonces con Ra, nace Amón-Ra, el dios que combina la luz visible con el poder invisible. En él, Ra aporta la realeza y el orden cósmico, mientras que Amón aporta la profundidad misteriosa, oculta y esa eternidad inmanifestada. Esta unión convierte a Amón-Ra en el dios más poderoso del Egipto faraónico, fuente de todos los dioses y garante universal del cosmos. En esta forma compuesta entonces de Amón-Ra, ya no es solo el sol, es el principio creador absoluto, es aquel que existe oculto antes de la creación y aquel que se manifiesta brillantemente en el cielo. Representa la totalidad divina, lo que está oculto y lo que se revela, lo eterno, lo cíclico, lo interior, lo exterior. O sea, es un Dios absolutamente completo. El faraón es considerado su hijo directo, su representante en la tierra, y su reinado se legitima por la voluntad de Amón-Ra, que sostiene tanto la luz del día como el orden invisible que mantiene la vida. Ahí tenemos entonces a uno de los dioses más importantes, sino que el más importante de la mitología egipcia. Compañía. Shu y Tefnut son la primera pareja divina emanada del dios creador en la teología heliopolitana, generalmente Ra. Representan las primeras fuerzas que ordenan el cosmos tras el surgimiento inicial de la luz. Habíamos ya señalado que aquí se marca el paso decisivo desde el caos indiferenciado hacia un universo estructurado, pues ellos establecen el espacio, la atmósfera y las condiciones que permiten la existencia de la vida. En este sentido, Shu y Tefnut no son simplemente dioses del aire y la humedad, sino principios cósmicos fundamentales. Shu personifica el aire, la atmósfera y el espacio que separa el cielo de la tierra. Su nombre está relacionado con la idea de elevar, sostener o separar. Es el dios que mantiene a Nut, es decir, el cielo, elevada por encima de Heb, que es la tierra, evitando que ambos vuelvan a unirse en un brazo primordial que impediría la existencia del mundo. Shu es, por lo tanto, el responsable directo de la creación, del espacio vital, del día, de la luz difundida entre el cielo y la tierra. En la iconografía suele representarse como un hombre erguido con los brazos levantados, sustentando la bóveda celeste o con una pluma símbolo de ligereza y de la cual deriva también la asociación con la noción de vida, ¿no? De aliento. Shu es asociado también con el dios Anur, el cazador guerrero. Anur nace como un dios local del Alto Egipto, específicamente en la región de Cinis y Abidos, dos ciudades que tienen un papel crucial en la prehistoria y la formación del Egipto. Su culto ya aparece en el periodo predinástico tardío o comienzo de la dinastía primera, alrededor del 3200-3000 a.C., lo que significa que es una de las deidades más antiguas asociadas a la guerra y al poder real. En ese contexto arcaico, Anur es un dios cazador, protector del rey primitivo y fuerza militar de la región. Su primer rostro es el de un dios feroz, del desierto, de la caza de animales salvajes, acompañando al jefe o rey local como patrono de victoria. Con el paso del tiempo, su figura se define a través de un mito que explica su nombre, Aner o Onuris, que significa el que trae de vuelta. Y claro, este traer de vuelta se refiere a la historia de la diosa lejana,
un motivo mítico muy antiguo en el que una diosa leonina abandona el valle del Nilo para irse a Nubia o al desierto, llevando con ella el calor destructivo y el caos. Anur la persigue, la domina, la convence, la captura y la devuelve a Egipto. Bueno, según varias versiones ocurren varias cosas. Esa diosa es Mehit, que se convierte en su esposa. Esto refleja entonces un mito climático y cósmico, porque la diosa es el calor extremo, la aridez o la cólera del sol. El dios héroe la devuelve para restaurar al Moat, que habíamos dicho que es el orden divino. Lo vamos a ver en profundidad al Moat. Esa historia es tan antigua que probablemente anteceda la relación incluso de los textos de las pirámides. A medida que Egipto se consolida como Estado, Anur no desaparece. Al contrario, su rol como el que trae de vuelta se interpreta como la capacidad de restaurar el equilibrio y controlar las fuerzas salvajes. Luego, cuando la religión se formaliza más adelante, durante el Imperio Medio y el Nuevo, Anur es reinterpretado como un dios guerrero estatal, protector del faraón y asociado a las campañas militares. Su figura resuena especialmente en la época en que Egipto expandió su poder hacia Nubia y el Levante. Aquí se fortalece entonces su aspecto marcial y adquiere incluso rasgos solares. Es en este periodo cuando se produce su fusión parcial con Shu, formando Anur-Shu, que lo eleva al estatus de nivel cósmico. Tefnut, por su parte, es la diosa de la humedad, del rocío de la niebla y del equilibrio de los fluidos vitales. Representa la humedad ordenada, distinta del caos acuoso del Nun. Su nombre está vinculado con ideas de flujo, humedecer o resbalar. Es la fuerza que permite que exista la humedad necesaria para la vida sin que ésta se convierta en inundación destructiva. A menudo se la representa como una mujer con cabeza de leona o como una leona completa, lo que expresa tanto su naturaleza fluida como su poder feroz y protector. Tefnut es también la contraparte femenina de Shu y juntos representan el equilibrio entre el aire seco y la humedad vital, un dualismo fundamental en el clima egipcio y como hemos visto en la teología, o sea, se da mucho esto de la dualidad, que Ra tenga que tener una consorte, lo que habíamos visto del Nun, de las Ogdóadas, etc. Con todo, en diversas ocasiones se menciona a Shu y Tefnut como hijos de Ra. De Shu y Tefnut nacieron dos hijos, Geb, el dios de la tierra, que no es simplemente un paisaje o un suelo físico, es un ser masculino fértil, de risa poderosa. Los egipcios decían que los terremotos eran su carcajada y de piel verde o moteada para indicar vegetación. Suele representarse recostado, con el cuerpo tocando el suelo, semicubierto de plantas y con un aire tranquilo, casi paciente. Su mirada siempre se dirige hacia arriba, hacia Nut, porque ambos fueron amantes de que el orden cósmico los separara. Geb es la tierra que sostiene a los seres vivos, pero también el reino donde descansan los muertos, y por eso se lo asocia con estabilidad, nutrición y memoria ancestral. Nut, es la diosa del cielo, es una figura majestuosa y protectora. Aparece arqueada sobre Geb, con el cuerpo cubierto de estrellas, formando la bóveda celeste. Sus manos y pies tocan la tierra, envolviendo al mundo en una especie de abrazo eterno. Nut es la madre del sol, pues cada amanecer lo da a luz y cada tarde se lo traga para protegerlo durante la noche. Así se convierte en el ritmo diario del tiempo y el refugio del renacimiento. La relación entre ambos fue tan intensa que en el mito Geb y Nut permanecían unidos, impidiendo que el mundo se desarrollara. Por eso Shu, el aire, tuvo que separarlos por orden de Ra. Alzó a Nut hacia lo alto y presionó a Geb hacia abajo, creando el espacio donde los seres vivos podrían existir. Esta separación no es un acto violento, sino una estructuración del cosmos. Y aunque apartados, Geb y Nut se miran con nostalgia, representando la tensión entre lo que está unido en esencia, pero debe estar separado para que la vida sea posible. Ahora bien, y aquí ocurre lo interesante, sin embargo, Nut estaba embarazada, tenía que dar a luz. No obstante, Ra, celoso, temeroso o simplemente deseoso de proteger el orden, dictó una prohibición estricta. Fíjense lo que le dijo Ra. Nut no podrá parir en ninguno de los 360 días del año. Nut no podrá parir en ninguno de los 360 días del año.
¿Y qué significa esto? ¿Por qué son 360 días? Porque eso era lo que completaba un año en la mitología egipcia. O sea, eran 360 días. Pero entonces Nut estaba embarazada, pero entonces ¿cómo no va a poder parir en ninguno de los 360 días? O sea, Nut está en una posición absolutamente imposible. Ella estaba embarazada, pero no existía ningún día en el que pudiera dar a luz sin violar la ley divina. El universo quedaría estancado si la descendencia de Heavy Nut no podía nacer, porque ellos representaban la siguiente etapa del desarrollo del cosmos. Paralelo a esta gran desgracia tenemos a los hijos de Ra. La primera es Hathor, quien aparece como hija de Ra en muchos mitos. Hathor puede ser la protectora de Ra, su defensora contra sus enemigos y la manifestación de su poder benéfico o temible, dependiendo del mito, dependiendo de la escuela. Su forma más clásica es la de una mujer con orejas y cuernos de vaca, que sostiene un disco solar entre ellos. También puede aparecer como una vaca completa, símbolo de fertilidad, dulzura y nutrición divina. En ocasiones se la representa como una mujer con un tocado de sistro, el instrumento musical sagrado asociado a su culto. Su rostro suele ser suave, joven y sereno, porque Hathor encarna la belleza, el amor, la música y la alegría. La segunda es Sekhmet, también llamada la hija de Ra, que personifica la furia solar. Ella es enviada por Ra para castigar la rebeldía de la humanidad, y en esa función es la encarnación del calor ardiente y destructivo del sol. En los periodos clásicos se la representa como una mujer con cabeza de gata, suave y protectora, asociada al hogar, la fertilidad y la música. Sus rasgos son más delicados que los de Sekhmet, reflejando un carácter doméstico y benevolente. Sin embargo, en periodos más antiguos podía tener forma de leona, señal de que en el origen era también una diosa feroz. Porta con frecuencia un sistro, un cesto o un amuletito y a veces aparece con gatitos a sus pies subrayando su papel maternal. La iconografía la mezcla con ternura, entonces vigilancia, protección y a veces con carácter. En algunas tradiciones locales y rituales tardíos también se considera hija de Ra a Bastet, la diosa gata que representa la protección solar y la benevolencia del calor del hogar. Aunque no siempre aparece como tal en los textos más antiguos, en épocas laterales se integró plenamente en la idea de la familia solar. Se le representa como una mujer con cabeza de leona, portando sobre ella un disco solar y a menudo la serpiente Uraeus. Su expresión es severa y agresiva. Sekhmet encarna el calor abrasador del sol, la enfermedad, la guerra y la destrucción, pero también la curación a través del fuego purificador. Suele llevar un vestido rojo, color ardor solar, y un cetro o anj, que vamos a ver lo que significa el anj. Su presencia entonces indica la fuerza imparable, la autoridad divina y el poder destructor. Sin embargo, también a Hathor, aparte de considerarla como hija, también se le ha considerado como la parte femenina de Ra o la consorte de Ra en ciertos mitos. Por otro lado, en algunos himnos del Imperio Nuevo y en varios textos de templos solares, Maat es llamada explícitamente la hija de Ra. Y esta afiliación no implica un nacimiento literal ni una genealogía al estilo griego, sino que expresa que el orden cósmico surge de la luz misma. Cuando Ra aparece por primera vez en el mundo, como la primera manifestación del cosmos, también aparece Maat, porque el universo solo puede existir si su funcionamiento está regido por armonía, equilibrio y verdad. Decir que Maat es hija de Ra significa que el orden nace con la luz y que el sol no podría recorrer el cielo sin ella. Maat tenía por esposo a Thoth, dios de la sabiduría, el conocimiento de la luna y de la escritura. Otros relatos indican que Thoth ayudó a Nut en su desgracia compadeciéndose de ella. Recordemos, es Nut la que tenía el problema de que estaba embarazada y que no podía parir en ninguno de los 360 días del año. Entonces, con esta desgracia, volvemos ahora a la desgracia de Nut, acudió a Thoth. Claro, porque el dios de la sabiduría acudió a Thoth. Y Thoth comprendió que el problema no podía resolverse por fuerza ni por confrontación. Debía cambiar la estructura del tiempo sin contradecir la palabra de Ra. Difícil, pero para lograrlo, porque Thoth quería ayudarla, Thoth desafió a la luna. En algunos relatos, la deidad lunar es Honsu. Y Thoth desafió a Honsu, vamos a decir que es Honsu, a una serie de juegos o partidas. Honsu es un dios lunar. Está asociado al brillo cambiante de la luna y al paso del tiempo.
y su nombre significa el que viaja, porque la luna atraviesa el cielo como un viajero silencioso, marcando las semanas y los meses. En su iconografía más típica aparece como un niño con la trenza lateral de la infancia real, vestido con una túnica ajustada y portando un cetro también. Lleva sobre la cabeza un disco lunar coronado por una media luna. Su aspecto infantil, eso sí, no significa debilidad, al contrario, simboliza renovación y juventud eterna. Pero bueno, entonces estaba Thoth con Khonsu y lo desafía a un juego, a unas partidas. Y la naturaleza del juego, ¿qué era este juego? O sea, varía según la versión, porque unos dicen que es un ajedrez primitivo, otros dicen que es un juego llamado Senet, un lanzamiento de bastones, de adivinanza. Lo importante es que Thoth ganó repetidamente y cada vez obtuvo como premio una porción de luz lunar. Y con las partes de luz que él ganó, Thoth fabricó 5 días adicionales que no pertenecían al año oficial. No pertenecía al año oficial. Entonces, gracias a esos 5 días extra, Nut pudo finalmente dar a luz sin romper el orden cósmico. Lo que se conoció después, muchachos, como epagómenos. Epagómenos. ¿Qué significa epagómenos? La verdad es que esto proviene del griego y significa añadido, traído encima o agregado posteriormente. Y los griegos usaron este término para describir los 5 días adicionales que los egipcios agregaban a su calendario de 360 días. Es decir, son los días añadidos que no pertenecen a ninguno de los 12 meses del año. Y usted me va a decir, ¿y por qué los griegos andan poniéndole nombre a los fenómenos de los egipcios? Bueno, los egipcios tenían el concepto, no es que esto los griegos lo hayan inventado. Los egipcios tenían el concepto y los griegos le dieron este nombre técnico para que nosotros, entendiéramos. Acordémonos que después de Alejandro Magno y durante la dinastía tolemaica, los escritores griegos comienzan a estudiar y sistematizar el calendario egipcio. Entonces necesitaban un término técnico para estos días, así que usaron su propia palabra que es epagómenoi, que son los días añadidos. Y estos 5 días dieron la oportunidad para que Nut pudiera dar a luz 5 hijos. En el primer día da nacimiento a Osiris, en el segundo a Aroeris, en el tercero a Set, en el cuarto día a Isis y en el quinto día a Neftis. Estos nacimientos completaron la Enéada y prepararon el terreno para el gran ciclo del mito de Osiris. Osiris e Isis se enamoraron en el vientre y se hicieron marido y mujer. Sed y Neftis se casaron también, pero en ese matrimonio no hubo amor. Sed es violento, impredecible, arrogante y no muestra afecto alguno. Neftis es casi todo lo opuesto, es dulzura, silencio, protección nocturna. La distancia entre ambos es tan grande que Neftis anhela una unión más amorosa, una presencia que represente la vida y la justicia. Por lo tanto, Neftis en ese sentido se vio atraída más por Osiris. Ahí vamos a ver qué pasa después. Sigamos con Isis, que aparece como la figura poderosa, valiente, astuta y sabia, lo que coincide con su rol central como diosa de la magia y protectora de la vida. En cambio, Neftis es presentada como dulce y leal, una presencia silenciosa que acompaña, protege y complementa los actos de Isis. Osiris y Set tienen naturalezas radicalmente opuestas. Osiris encarna el orden, la fertilidad y la realeza justa. Set, en cambio, simboliza la fuerza salvaje, la violencia y la ambición destructiva. La mención de la caza de bestias salvajes de Set no es literal en sentido zoológico, sino una forma simbólica de expresar su vínculo con fuerzas peligrosas y caóticas. En su iconografía aparece con una cabeza animal que no pertenece a ninguna especie real, lo que subraya entonces un carácter liminal y extraño. Osiris entonces e Isis forman el matrimonio ideal. Gobernaban Egipto juntos, se amaban profundamente y eran complementarios. Osiris veía la bondad en todos y esa misma generosidad es la que lo vuelve vulnerable a lo que está por ocurrir. En la mayoría de las versiones, Neftis adopta la apariencia de Isis,
fíjense, Neftis, que está atraída por Osiris, adopta la apariencia de Isis. Los dioses egipcios, pensemos en este sentido, no son seres fijos, pueden transformarse, tomar forma y adoptar la apariencia de otros, como habíamos hablado de Ra. El arte de disfrazarse no es extraño para las divinidades y Neftis lo usa para acercarse a Osiris con la forma de la mujer que él ama. Una noche, Neftis entra en la habitación de Osiris, adoptando el rostro, la voz y la presencia de Isis. Osiris cree estar con su esposa legítima y no sospecha nada. Se acerca entonces a Osiris y el engaño a Isis se consuma, sin que Osiris pueda distinguir la trampa. En algunos textos se insinúa que Neftis actuó por tristeza, por deseo o por necesidad de afecto. En otros simplemente por desesperación ante el abandono de Set. No es un acto malicioso, pero sí profundamente doloroso para todas las partes involucradas. Y de esta unión nace Anubis, que es el niño chacal destinado a convertirse en el gran protector de las momias y guía de las almas. Pero Neftis, incapaz de cuidar al niño y temiendo la ira de Set, si descubre la infidelidad que acaba de ocurrir, abandona al recién nacido en un pantano o lo deja a merced del desierto en algunas versiones. ¿Y qué pasa con Isis, que es la esposa verdadera de Osiris? Fíjense que Isis encuentra al niño y ella, lejos de rechazar al niño, reconoce su inocencia, lo recoge con ternura y lo cría como si fuera suyo. Es un gesto que define a Isis, que es la diosa que nunca abandona a nadie y siempre protege lo vulnerable. Osiris había gobernado Egipto con justicia y sabiduría. Bajo su reinado surgieron la agricultura, las leyes, la civilización y la armonía entre los seres humanos. Pero su hermano Set, símbolo del desierto y violencia, como habíamos señalado, lo odiaba profundamente. No podía soportar la prosperidad de Osiris traída al mundo, ni la admiración universal que despertaba entre los dioses y los mortales. Ese resentimiento fue creciendo hasta convertirse en un deseo absoluto de eliminarlo. Un día Set ideó un plan perfecto, astuto y calculador. Mandó construir un magnífico cofre o sarcófago de madera preciosa y forma exacta al cuerpo de Osiris. Luego organizó un banquete en honor a su hermano y a la nobleza de Egipto. La fiesta transcurrió entre música, comida y alegría, y Set fingió estar de buen humor. En el punto culminante del banquete, presentó el cofre como un regalo y anunció un juego. El cofre sería para aquel que lograra acostarse dentro y encajara perfectamente. Todos los invitados probaron uno por uno, pero ninguno calzaba en las medidas. Cuando llegó el turno de Osiris, el rey se introdujo en el cofre y encajó a la perfección, tal como Set había planeado. En ese instante el traidor dio la señal. Sus cómplices cerraron la tapa violentamente, clavos y plomo fundidos sellaron el sarcófago y Osiris quedó atrapado sin posibilidad de respirar ni moverse. Set ordenó que el cofre fuera arrojado al Nilo para que la corriente lo arrastrara lejos de Egipto. Osiris murió asfixiado dentro del sarcófago mientras éste era arrastrado por el río hacia el mar. Su muerte no fue una muerte gloriosa ni guerrera, sino una muerte silenciosa, traicionera y profundamente injusta. Osiris no es un dios que cae en batalla, sino un dios que muere víctima de la traición, y esa injusticia será el motor de su mito. El sarcófago terminó encallado en la costa de Biblos, que es Fenicia, donde un árbol creció alrededor de él, ocultándolo completamente. La muerte de Osiris no es el final, sino el comienzo de un ciclo mucho más grande. Isis iniciará una búsqueda desesperada por encontrar el cuerpo. Set intentará impedir su resurrección y Neftis ayudará silenciosamente. Anubis realizará el embalsamiento divino y Ra observará cómo la muerte injusta de Osiris abre el camino para el nacimiento de otro dios y el juicio final de los muertos. Entonces Isis quedó devastada. Al principio estaba devastada. Era la esposa, la hermana y la aliada del dios asesinado, y su amor por él no admitía resignación. Desde el momento en que supo que Set había arrojado el cofre al Nilo, inició una búsqueda incansable. Vestida de duelo, sin joyas y sin descanso, recorrió Egipto entero, preguntando a humanos y dioses
y espíritus si alguien había visto el sarcófago. Su figura se volvió la de una peregrina sagrada, protegida por la noche y guiada por señales mágicas. Es la imagen de un amor y de una mujer desesperada en este sentido. El rastro la llevó fuera de Egipto hasta la costa de Biblos y allí descubrió que un gran tamarisco había crecido alrededor del cofre atrapándolo en su tronco. El árbol hermoso y aromático llamó la atención del rey de Biblos, quien lo mandó cortar para usarlo como columna de su palacio. El cofre con el cuerpo de Osiris quedó así escondido en el corazón mismo de la columna regia, invisible para todos excepto para los dioses. Isis llegó al palacio disfrazada y se ganó la confianza de la reina de Biblos, que la contrató como nodriza de su hijo. La diosa cuidó al niño con tal devoción que la reina percibió que no era una mujer común. Finalmente Isis reveló su verdadera identidad y pidió el único objeto que deseaba, la columna que encerraba el cofre. El rey, impresionado y temeroso, se la concedió. Isis abrió el tronco y abrazó el sarcófago y lloró sobre él con un dolor tan profundo que sus lágrimas parecían despertar la misma vida dormida. Isis llevó el cofre de vuelta a Egipto, escondiéndolo en los pantanos del delta para mantenerlo fuera del alcance de Set. Fue allí donde Neftis, su hermana, la encontró y la consoló. Ambas juntas protegieron el cuerpo y realizaron los primeros rituales funerarios, llamando a Anubis para que realizara el embalsamiento divino. Pero el destino estaba lejos de resolverse. Una noche, mientras Isis buscaba provisiones, Set descubrió el cofre escondido. Frenético al ver que el cuerpo de su hermano había sido recuperado, abrió el sarcófago, sacó el cadáver y lo despedazó en 14 partes. En algunas versiones son 16 o en otros 42, etc. Luego dispersó los fragmentos por todo Egipto para impedir que Isis lo resucitara. Cuando Isis regresó y encontró el cofre vacío, su lamento se convirtió en un grito que resonó en todos los rincones de Egipto. Pero no se rindió. Inició una segunda búsqueda aún más dolorosa y sagrada. Acompañada de Neftis y guiada por Anubis y Thoth, recorrió cada región del país en que hallaba una parte. La envolvía en lino sagrado y levantaba un santuario en ese lugar, convirtiendo a Egipto entero en una geografía ritual del mito. Finalmente reunió así casi todas las partes, excepto una. Le faltó solamente una a Isis. El falo. El falo le faltó. El falo que fue devorado por un pez del Nilo. Isis con su magia modeló un miembro sustituto y reconstruyó el cuerpo completo de Osiris por única vez en un acto de amor, magia y orden cósmico. Una vez reconstituido el cuerpo, Isis batió sus alas sobre él y pronunció las palabras que despertaron la vida y lo inerte. Osiris no regresó a la vida terrenal, sino que resucitó en un plano más profundo y eterno, el Duat, donde se convirtió en el rey de los muertos y el juez supremo del destino humano. Antes de partir definitivamente al más allá, Osiris se unió a Isis una última vez y de esa unión nació Horus, el heredero legítimo, el niño Dios destinado a enfrentar a Set y a restaurar el orden. El nacimiento de Horus. Bueno, Isis engendra entonces a Horus. Anhela asegurarse el futuro de su hijo Horus y para eso quiere otorgarle una realeza legítima basada en el poder solar. Isis, que es diosa de la magia y de la inteligencia divina, sabe que ningún conjuro es tan poderoso como el nombre verdadero de una deidad. Por otro lado, Ra está envejecido y, al caminar cada día por su reino, su saliva cae sobre el suelo. La diosa recoge esa saliva y la mezcla con tierra, moldeando una serpiente mágica hecha de la propia sustancia del dios. Luego oculta la serpiente en el camino por donde Ra pasará al alba. Cuando el dios solar avanza, la serpiente lo muerde en el tobillo. El veneno no es común, es un veneno compuesto con la propia energía de Ra, de modo que el dios no puede expulsarlo por sí mismo. Y aquí, entonces, se da algo increíble, porque es que Isis derrota a Ra usando su propia esencia.
Ra cae al suelo gritando y sus aullidos se escuchan en toda la creación. Los demás dioses acuden, pero nadie puede ayudarlo porque el veneno no pertenece a ninguna criatura conocida. Entonces Isis ofrece su cura, pero bajo una sola condición. Ra debe revelar su nombre secreto. El dios debilitado entrega una larga lista de sus nombres públicos: el renovador, el resplandor, el exaltado, etc., pero ninguno de ellos es el verdadero. Isis insiste hasta que Ra, finalmente derrotado por el dolor y la magia, permite que su esencia pase a través de ella y le entregue su nombre verdadero. Y con ese conocimiento, Isis cura al dios y obtiene un poder que ningún otro dios había poseído jamás: una autoridad directa sobre el sol. Ese poder será transmitido a su hijo Horus, legitimando su derecho al trono frente a la amenaza de Set. Es crucial todo esto porque marca la transición entonces entre el poder absoluto de Ra y el poder dinástico de la línea osiríaca, donde Isis y Horus pasan a ocupar el centro de la mitología política egipcia. Horus y Set se enfrentan por el trono. Durante ese enfrentamiento, Set le arranca uno de los ojos a Horus. A veces se dice que se lo arrancó en combate, otras versiones afirman que Set lo destrozó, lo quebró en pedazos, o incluso que se lo comió. Lo importante es que el ojo de Horus quedó mutilado, incompleto, convertido en un símbolo del daño provocado por el caos y la injusticia. Esa mutilación representa la pérdida del orden cósmico. Si el ojo del heredero legítimo está roto, también lo está el equilibrio del mundo. Pero ahí entra en escena Thoth, de nuevo, el dios de la sabiduría y la restauración. Recoge los fragmentos del ojo, los recompone, los cura y le devuelve a Horus su integridad. Ese ojo restaurado se convierte en el Udiat, es decir, el que está completo. Por eso el ojo de Horus no es un ojo cualquiera, es un ojo separado, símbolo del poder de la sanación y de la victoria de la Ma'at sobre el caos. Recordemos que Ma'at o Moat es el orden cósmico. La restauración del ojo es la restauración del mundo. Cada pedazo recompuesto por Thoth representa una parte del mundo recuperado. Una vez recuperado su ojo, Horus realiza un gesto decisivo y ofrece el ojo sanado a su padre Osiris en el Duat. Y esta entrega es profundamente simbólica porque el ojo de Horus se convierte en alimento, luz y fuerza para Osiris, permitiéndole vivir plenamente en el más allá. Así el ojo no solo representa sanación, sino también vida eterna, triunfo sobre la muerte y vínculo entre generaciones. Horus recupera su integridad y se la entrega a su padre. Osiris renace y el cosmos se equilibra. Ahora bien, el ojo de Horus también tiene un significado matemático. En los papiros y en los rituales, el ojo se representa dividido en fracciones: un décimo, un cuarto, un octavo, un decimoséptimo, un 32º, un 64º, etc., que suman así uno completo, o sea, un ojo completo, simbolizando que la restauración nunca es perfecta en lo material, solo lo es en lo divino. Esta idea fascinó a los egipcios. El ojo es completo, aunque esté hecho de partes. Es la plenitud que nace de la recomposición. Con el tiempo, el ojo de Horus se convirtió en un amuleto protector universal. Representaba salud, fuerza, estabilidad, visión clara, protección contra el mal y triunfo sobre las adversidades. Los egipcios creían que portar el Udiat era llevar en el cuerpo el mismo poder que Thoth. Este poder para recomponer a Horus. Por eso aparecen momias, sarcófagos, casas, barcos, escritos, joyas y amuletos personales. Es la promesa de que lo roto puede sanar, de que el orden vuelve a imponerse y de que la luz vence a la oscuridad. Ra-Atum o Ra o Amon-Ra, el creador, Shu y Tefnut sus hijos, Gebi-Nut sus nietos y Osiris, Isis, Ned y Neftis sus bisnietos. Estos 9 dioses forman la Enéada, ¿ya? Por eso se llaman Enéada, porque es 9, ¿no? El conjunto más importante de divinidades en el pensamiento religioso del Alto Egipto. La Enéada no se limita a ser una familia, es la estructura simbólica de un cosmos, de un aire, de una humedad, de la fertilidad, la magia, del equilibrio y el caos, si usted quiere. Una vez, al hablar de los dioses, tenemos que hablar del Duat también, que es el vasto reino invisible del cosmos en la mitología egipcia. Es un espacio misterioso donde transitan tanto los muertos como los dioses.
No es un infierno ni un lugar de castigo como se entiende en tradiciones posteriores, sino un mundo intermedio donde coexisten oscuridad, luz, fuego, espíritus, guardianes y paisajes imposibles. Es el dominio al que no se accede por simple geografía, sino por transformación. Allí llega el alma tras la muerte y allí entra también el sol cada noche cuando desaparece en el horizonte occidental. Cuando Ra desciende al Duat al caer el sol, inicia un viaje nocturno, esencial para el equilibrio del mundo. Su barca atraviesa 12 regiones profundas, llenas de dioses, serpientes, cavernas y fuerzas que intentan detenerlo, especialmente la serpiente Apophis. Durante ese viaje el sol envejece, muere simbólicamente y renace como Kepri al amanecer. El Duat es así un espacio de muerte y resurrección, un ciclo que garantiza que el mundo continúe existiendo cada día. Sin este tránsito nocturno, la creación regresaría al caos. Ahora, como sabemos, como habíamos señalado, el Duat también es el reino de Osiris, el dios que murió, fue recompuesto y resucitó de forma eterna. Tras su muerte, Osiris se convierte en el soberano del más allá, sentado en el trono de la sala de los dos verdades. Allí se realiza el juicio del difunto. Anubis pesa el corazón del muerto frente a la pluma de Maat, mientras Thoth registra el resultado. Si el corazón es puro, el alma puede renacer y vivir junto a Osiris. Si no lo es, queda destruida. El juicio no existe para castigar, sino para restaurar el orden del cosmos en el alma humana. Entonces, el Duat nunca aparece como un lugar uniforme. Los textos funerarios lo describen como un territorio fragmentado, lleno de puertas custodiadas por seres peligrosos, islas flotantes, ríos subterráneos, regiones de completa oscuridad y zonas luminosas donde reposan los bienaventurados. Cada tramo exige conocimiento mágico, nombres, fórmulas, contraseñas, rituales, etc. El difunto debe enfrentarse a fuerzas hostiles, pero también recibe ayuda de dioses protectores, especialmente de Anubis, Thoth e Isis, quienes garantizan que el alma no sea devorada o extraviada. A la vez que es un lugar dentro de la cosmología, el Duat posee un significado interior. Representa el viaje del alma por la noche de su propia conciencia, un tránsito lleno de pruebas y revelaciones. Allí se encuentra Ra y Osiris, la luz que muere y vuelve a nacer y la vida que ha trascendido la muerte. La unión de ambos en lo más hondo del Duat simboliza la promesa de que toda oscuridad contiene la semilla de la renovación. Bueno, una vez entonces hablado de los dioses, hablado del origen, hablado del cosmos y del Duat, tenemos que hablar sobre el hombre. Y sobre el origen del hombre hay varias versiones también, como ya nos tiene acostumbrado esta mitología. Está la versión helopolitana. Una versión afirma que la humanidad surgió de las lágrimas de la alegría de Ra-Atum, o de Amon-Ra o de Ra, cuando Shu y Tefnut regresaron del caos. Las lágrimas que caen de sus ojos se convierten en seres humanos, un símbolo precioso, ¿no es cierto? La humanidad nace de la emoción del Dios, ¿ah? Y reconoce ahí su propia descendencia. Luego el Creador provee a la humanidad un lugar donde vivir, el reino de Egipto. Ra lo protege usando el desierto como una barrera natural y al mismo tiempo crea el Nilo que asegura fertilidad y vida. Aquí se muestra muy bien cómo la mitología explica la geografía egipcia, que como siempre se sirve. O sea, el desierto finalmente es una defensa y el río es un sostén. Las crecidas son bendiciones. Para otros pueblos, Ra coloca un Nilo en el cielo, que no es otra cosa que la lluvia. Esta frase entonces revela la forma egipcia de interpretar el agua como un principio divino. Hay una versión menfita en la cual hay una narración que el dios carnero, es decir, Hnum, que es el señor de las aguas que brotan de las primeras cataratas y que modela a cada ser humano en su torno de alfarero, usando arcilla extraída del Nilo. A menudo ya sabemos que a este dios se le representa con dos cuerpos a la vez, el físico y el espiritual. Luego entrega a la criatura a Heket, diosa de los nacimientos, que insufle el soplo vital. Hnum moldea hombres y mujeres con igual cuidado. No hay una jerarquía entre ellos. Ambos son obras artesanales del Dios creador, hechos uno por uno con una intención casi artística.
Está la versión tebana también. En Tebas la humanidad es creada cuando Amón, el dios oculto, respira su esencia sobre la tierra o sobre las figuras creadas por Gnum. El aliento divino se convierte en la fuerza vital, que es el Ka. El hombre y la mujer, por tanto, no son solo formados por la materia del río, sino animados por el soplo invisible del Dios más alto. Y tenemos la versión de Osiris también, que el ciclo osiríaco no se encuentra en la creación física del ser humano, sino en la creación cultural. O sea, Osiris no moldea a los hombres ni a las mujeres, pero les enseña a vivir como seres humanos. Les da la agricultura, las leyes, la moral, la civilización. Isis, por su parte, enseña la magia, la medicina y el cuidado de la vida. En esta visión, la humanidad adquiere su verdadera forma, no al nacer, sino al aprender la creación del cuerpo, que es el primer paso. La creación de la cultura es la que transforma después al hombre y la mujer en seres humanos plenamente. Manifestaciones de los dioses. En la mentalidad egipcia, un dios puede tener varias formas, aspectos, presencias. Y una de esas presencias es su Ba, es decir, su poder activo, su forma que viaja, que se mueve y que puede manifestarse en el mundo físico. Cuando los egipcios encontraban un animal con las marcas adecuadas, como el toro Apis, no lo consideraban simplemente un símbolo, lo consideraban el Ba del dios Ptah, encarnado en la tierra. No era una representación ni un mensajero, era literalmente la presencia del dios en cuerpo vivo. Por eso Apis es llamado el Ba vivo de Ptah, Nebis el Ba de Ra, Bugis el Ba de Montu, y así sucesivamente. Este concepto se explica perfectamente por qué se les veneraba, se les consultaba y se les enterraba con tanto honor. Estaban tratando de alguna forma con una parte real del Dios. Claro, por ejemplo, en el ejemplo de Nebis, el toro sagrado es el toro sagrado de Heliópolis y representaba el Ba del dios Ra, especialmente del sol joven que renace cada día. Nebis encarnaba la vitalidad del amanecer, la energía luminosa que da vida y el poder renovador del sol. Aunque menos conocido que Apis, era considerado una manifestación esencial del orden solar, especialmente en el culto heliopolitano. También existía Bugis, que es el toro sagrado de Montu en Hermontis, y Montu era un dios guerrero, asociado al ardor, la fuerza militar y la protección del faraón en batalla. El toro Bugis encarnaba esa potencia agresiva, ardiente, y se lo consideraba una presencia temible capaz de conceder victoria en la guerra y vigor al rey. Su culto demuestra que las manifestaciones vivientes no solo eran agrícolas o solares, sino también marcialmente activas. En el sur de Egipto, especialmente en el Fayum y en Ombo, se veneraba el cocodrilo sagrado Sobek. Aquí la divinidad se encarnaba en un cocodrilo real, a veces adornado con joyas y alimentado con peces frescos y pan de miel. Este cocodrilo no era un símbolo de Sobek, era Sobek mismo en su forma terrestre. Se lo veía como guardián de las aguas, dador de fertilidad y protector del faraón. Cuando el animal moría, era momificado con gran cuidado y se elegía otro para continuar el ciclo. Por otro lado está el halcón vivo de Horus, que era otra manifestación esencial. En templos como Edfu, los sacerdotes elegían un halcón específico como el Ba de Horus. A través de él se expresaba la autoridad del faraón, la visión divina y la vigilancia del cielo. Su sola presencia era un recordatorio de que el rey gobernaba como Horus, encarnado sobre la tierra. Es uno de los ejemplos más claros de cómo los animales podían servir como cuerpos temporales de dioses celestes. Ahora bien, la diosa Bastet también tenía manifestaciones vivientes en forma de gatos sagrados. Claro, no se elegía un único animal, como en el caso de Apis o Nebis, sino que numerosos gatos eran cuidados como encarnaciones de la diosa. La ciudad de Bubastis estaba llena de gatos sagrados, y cuando uno moría, se le ofrecían funerales cuidadosamente ritualizados. El gato expresaba la gracia, la protección y el carácter benévolo de Bastet. El dios Thoth también tenía dos manifestaciones animales, el ibis y el babuino. Algunos ejemplos mantenían ibis sagrados que representaban la sabiduría, la escritura y el orden matemático. En otros lugares como Hermópolis, el babuino era venerado como una encarnación de Thoth en su aspecto lunar. Ambos animales eran momificados en enormes cantidades, no como simples ofrendas, sino como vehículos del Ba del dios. Otras divinidades
podían manifestarse ocasionalmente en animales específicos, como por ejemplo las vacas sagradas de Hathor o los carneros de Amón. Cada una de estas manifestaciones expresaba un aspecto particular de Dios. La maternidad de Hathor, la fuerza oculta de Amón, la protección del desierto por Sed, entre otros. Más que limitar a los dioses a una sola forma, los egipcios entendían que lo divino podía descender y habitar distintos cuerpos según las necesidades del cosmos. Vamos con los símbolos. Nosotros habíamos hablado del Ang, ¿se acuerda? ANG, Ang, que es conocido como el signo de la vida. No es solamente vida biológica o vitalidad física, sino vida plena, duración, aliento, esencia, energía, existencia prolongada en la armonía con Moat. Era un regalo que los dioses daban al faraón y que éste recibía tocándolo, sujetándolo como símbolo de que la vida divina se extendía sobre él. En muchas escenas de templo los dioses sostienen el Ang frente a la nariz del rey como si fuese un soplo. Es la imagen en realidad del aliento vital que permite vivir en este mundo y en el más allá. Y el diseño del Ang no es casual, porque su forma, que es una cruz con un óvalo en la parte superior, se ha interpretado de varias maneras. Algunos creen que se representa a una sandalia, otros un nudo ceremonial, pero la idea más extendida es que simboliza la unión entre lo masculino y lo femenino, o también podría ser entre el cielo y la tierra. El lazo superior representa lo celestial, lo eterno, y la barra horizontal, el horizonte, y la barra vertical, la vida terrenal. Es por tanto un puente entre dimensiones, un símbolo de continuidad entre este mundo y el otro, algo fundamental en la espiritualidad egipcia. El Ang no era un simple amuleto, sino una herramienta ritual. Se utilizaba en ceremonias de apertura, en la consagración de estatuas, en rituales de protección del faraón y en prácticas funerarias. En los sarcófagos se colocaban Ang para asegurar que el difunto recibiera el aliento eterno. En la iconografía los dioses suelen llevar 2 Ang cruzados en cada mano o un Ang junto con un cetro y un pilar también que es Jet. Esta tríada, vida, poder y estabilidad, resumía la vida de existencia perfecta. Desde el punto de vista teológico, el Ang era también una emanación de la luz solar. En algunos textos se dice que el sol, al salir cada mañana, otorgaba Ang al mundo entero. Por eso aparece asociado tanto a Ra como a otras deidades solares, y era una garantía de que la vida se renovaba cada día, de que el orden cósmico seguía vigente y de que la energía divina seguía penetrando en la creación. Las pirámides no fueron concebidas simplemente como tumbas monumentales, sino como símbolos cósmicos que vinculaban directamente al faraón con los dioses y con el acto mismo de la creación. Su forma, que es un inmenso triángulo que asciende hacia el cielo, representa el Benben. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado que era el Benben? Claro, el montículo primordial que surgió del Nun, que era este océano negro en la oscuridad, en el silencio, en el primer instante de la creación. Y así como el Benben emergió de las aguas del caos para dar paso a la luz del sol, la pirámide recrea ese momento originario. Es la montaña sagrada donde el faraón renace espiritualmente como Ra, el dios solar. Por eso el vértice superior, recubierto originalmente por un piramidión brillante, estaba pensado para reflejar la luz. Era el punto donde el rey ascendía simbólicamente hacia el mundo divino. Además, las pirámides son manifestaciones materiales de la cosmología solar. Su orientación astronómica, alineada con los puntos cardinales y con estrellas relacionadas al renacimiento, como Sirio y las estrellas circumpolares, demuestra que eran estructuras diseñadas para permitir la transformación del faraón en estrella eterna, según los textos de las pirámides. La inclinación de sus lados reproduce los rayos del sol, de modo que el monarca pudiera ascender por rampas de luz hacia el cielo oriental, siguiendo el camino diario de Ra. La pirámide entonces no es solo un edificio, es una máquina. Es una máquina para convertir al rey muerto en un ser luminoso. Están también asociadas al dios Osiris, especialmente en el reino antiguo. La tumba subterránea bajo la pirámide simboliza el Duat, el reino de los muertos donde Osiris reina, ¿se acuerdan? Mientras que la masa ascendente de la pirámide representa el proceso de resurrección de rey, que se identifica con Osiris para renacer como Ra. Esta unión entre el Osiris del rey bajo la tierra y el Ra del rey en el cielo es una síntesis de los dioses egipcios
principales en esta mitología. Por último, también las pirámides eran templos petrificados que aseguraban la permanencia del Maat, que era, acuérdense, el orden universal. Su estabilidad, geometría perfecta y durabilidad comunicaban la idea de que el reinado del faraón y por extensión la armonía cósmica era eterno, inmutable y protegido por los dioses. Así como símbolos de creación, de ascensión solar, de resurrección osiríaca y de estabilidad cósmica, las pirámides representaban la culminación arquitectónica del pensamiento religioso egipcio, uniendo tierra y cielo, vida y muerte, caos y orden, en un acto de fe, pero también de mucho significado. Por otro lado, está también esto simbólico que es el uroboros o el uróboro también, que es la imagen de una serpiente que se muerde la cola. Es uno de los símbolos más antiguos del mundo y en el antiguo Egipto aparece ya en el libro del Amduat, el Reino Nuevo, rodeando el cuerpo del dios Sol durante su viaje nocturno por el Duat. En este contexto egipcio temprano, los uróboros o los uroboros no presentan destrucción sino protección, renovación y cierre del ciclo cósmico. La serpiente forma un circuito perfecto alrededor del disco solar, simbolizando que el cosmos está preservado del caos por una fuerza que se regenera constantemente. En términos simbólicos, el uroboros expresa la idea de que todo final es un comienzo y que el universo egipcio funciona también en ciclos infinitos. La muerte de Ra al anochecer, su travesía por el inframundo, su unión con Osiris y su renacimiento al amanecer. La serpiente que se devora a sí misma no es un acto de autodestrucción, sino la afirmación de que el orden se mantiene porque se consume y se renueva constantemente, como el sol que muere y renace cada día. Ahora bien, en algunos textos funerarios, el uroboros aparece duplicado, dos serpientes entrelazadas formando un círculo doble, reforzando la idea obviamente de una eternidad dual, un equilibrio entre la vida y la muerte, luz y oscuridad, día y noche, como nos tienen acostumbrados en la mitología egipcia, ¿no? Por lo tanto, la noción egipcia no avanza en línea recta, se sostiene en ciclos eternos, cuyo propósito es preservar siempre Maat frente al caos que es Isfet. Bueno, muchachos, hemos terminado este apartado de la mitología egipcia. Hemos tratado de ver la mayoría de las aristas de esta mitología egipcia, que es tan interesante y que nos permite ver cómo era la cultura, cómo era el pensamiento en la antigüedad. La verdad es que, fíjense lo diverso que es, esto, pero también la cohesión que tiene. Es decir, hay tantas versiones de los dioses, pero que ninguna es incompatible, o por lo menos las escuelas no están compitiendo entre sí diciendo, mira, esta es la versión verdadera, qué sé yo. No, lo podemos ver a Ra, digamos, con sus hijas, como consortes, como representaciones femeninas, etcétera. O sea, lo podemos ver de distintos puntos de vista. Y nadie va a tener problema con eso. A diferencia de las religiones monoteístas, ¿no? Que cuando surgen diferentes opiniones, diferentes versiones, comienzan a colisionar, no se cohesionan, sino que colisionan. ¿Ah? Y ahí se produce un verdadero enfrentamiento entre lo que podría ser en realidad algo unívoco, ¿no? Algo unívoco, algo que de alguna manera tuviera una especie de tolerancia, pero no la tiene. No quiero decir que esto sea mejor que las religiones monoteístas, pero a mí me parece que es una visión interesante. Es una visión interesante la que nos deja la mitología de Egipto. Esto me recordó también cuando los vikingos, en una determinada época, trataron de evaluar la posibilidad de ser cristianos. Y fíjense que existía por lo menos entre los vikingos la posibilidad de ser cristianos. Pero en el cristianismo no pasaba eso. O sea, todos aquellos pensamientos, todo aquello que era antiguo se consideraba inmediatamente erróneo. Era una creencia errónea. No así los egipcios, los dioses de los vikingos, los dioses, digamos, grecorromanos, etc. Pero bueno, así es el mundo, ¿no? Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas.
Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Alberto Castro, Luis Gilberto Osorio Casas y Leticia Mejías. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.